Se me ha pedido, en el fondo, dedicarme durante estas 2 sesiones a lo que podríamos llamar las etapas del proceso evangelizador. Por supuesto, desde la perspectiva de nuestro plan de evangelización y de las orientaciones que tenemos en la arquidiócesis para orientar y animar todo el proceso evangelizador. He querido en esta primera jornada, en este primer encuentro, centrarme en el tema de la iniciación cristiana y alrededor de este tema hacer referencia al tema de las acciones específicamente misioneras o de la etapa misionera del proceso evangelizador, porque hubiera podido optar por tomar los 2 temas por separado, pero me pareció más interesante en esta oportunidad centrar todo el tema en la iniciación cristiana y dejar para el próximo encuentro lo referente al tercer momento, que es la formación permanente de la fe, o lo que podríamos llamar también la etapa propiamente pastoral del proceso evangelizador. Pero hoy he querido que nos centremos en la iniciación cristiana y, a propósito de la iniciación cristiana, hacer referencia al tema de las acciones específicamente misioneras y de la etapa misionera. Una razón que me mueve a hacerlo así es hacer ver que la iniciación cristiana es el eslabón, y alguno podría decir casi que el eslabón perdido en el proceso evangelizador de la Iglesia. Más adelante veremos que hay como tres momentos, 3 etapas fundamentales de ese proceso evangelizador: la acción, la etapa misionera, la etapa iniciatoria, catecumenal iniciatoria, podríamos decir, y luego la etapa de educación permanente o de formación permanente en la fe. En el centro de esas 3 etapas está la iniciación cristiana. Si nosotros hacemos acciones misioneras, las hacemos en el fondo para que haya personas que se interesen por Cristo, que se interesen por la vida de la Iglesia y se acerquen, y al acercarse a la comunidad cristiana sean iniciadas. Ahora bien, si hacemos iniciación cristiana, es siempre con la esperanza de tener cristianos maduros en la fe que puedan posteriormente proseguir su formación en la fe mediante esa etapa pastoral o mediante las acciones de formación permanente de la fe. De tal manera que la iniciación cristiana está realmente en el corazón, en el centro de toda la acción evangelizadora de la Iglesia. Aquí en Bogotá nos hemos hecho muy sensibles a esta realidad de la iniciación cristiana y a su importancia, porque durante el proceso de elaboración del plan de evangelización y de manera particular en las etapas de consulta, uno de los clamores que más se escuchó fue el clamor por la iniciación cristiana. Nuestros laicos, nuestros religiosos, nuestros sacerdotes pidieron unánimemente que se le diera más importancia a la iniciación cristiana, que mejoráramos y perfeccionáramos nuestros procesos de iniciación cristiana, porque veíamos sencillamente que esos procesos, por una parte, aparecían como fragmentados y por otra, como que no lograban alcanzar lo que se desea de un proceso de iniciación cristiana. Y por supuesto, eso afecta gravísimamente la tarea de la Iglesia, porque al fin y al cabo, la misión de la Iglesia consiste en formar cristianos. Y casi que la constatación de fondo era: no estamos logrando formar verdaderos cristianos, verdaderos discípulos misioneros de Jesús.
Lo hemos oído tantas veces. Tenemos mucha gente bautizada, mucha gente incluso que ha recibido todos los sacramentos de iniciación cristiana y sin embargo no vive cristianamente su existencia, no ha asumido un estilo cristiano de vida. La relación personal con Cristo no es el centro de la vida para muchas personas. Entonces, en el proceso de elaboración del plan de evangelización, cuando formulamos lo que se llamó allí el problema focal, es decir, el problema de la iglesia del cual se derivan todos los demás problemas, apareció uno fundamental realmente. Se decía, hay una débil adhesión a la persona de Jesucristo. Ese es nuestro problema central. Y por eso cuando nos planteamos el ideal que nos une y compromete, el primer elemento de ese ideal tuvo que ver con una adhesión renovada a la persona del Señor Jesucristo. El inicio de ese ideal dice o reza de la siguiente manera: la Arquidiócesis de Bogotá vive y celebra su adhesión a la persona de Cristo y a su proyecto del reino. Pero ¿cuál es el camino para llegar allá? ¿Cuál es el camino para alcanzar ese ideal? Pues es justamente la iniciación cristiana. Si no hay iniciación cristiana, no formaremos verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Jesús. Y si no formamos estos discípulos misioneros de Jesús, pues estamos fallando en el aspecto nuclear esencial de toda nuestra labor. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, si yo tengo... bueno, perfecto, gracias a quien esté controlando allá. Esta preocupación que he planteado en términos muy locales, muy de nuestro plan de evangelización, es, sin embargo, una preocupación de la Iglesia universal. Muchos documentos del magisterio pastoral de la Iglesia han subrayado que la iniciación cristiana y la catequesis son de inmensa importancia en la tarea de la Iglesia en la actualidad. Yo quisiera, respecto de esta frase, hacer dos observaciones que me parecen importantes. La primera, la ubicación en el contexto actual. Vivimos en un mundo plural, vivimos en un mundo en el que muchas personas ya no han tenido la experiencia de un encuentro personal con Cristo. Vivimos en un mundo en el que muchas personas no sienten que hayan realmente conocido a Jesús en sus vidas y tampoco se sienten realmente miembros de la iglesia, aunque hayan sido bautizados, aunque hayan incluso recibido otros sacramentos. Han perdido el sentido vivo de la fe o sencillamente nunca lo han tenido. En la antigüedad, o no digamos en la antigüedad, hace apenas unas décadas, unos siglos, la fe cristiana, el estilo de vida cristiano se transmitía casi que culturalmente. Bastaba nacer en un país católico y había una cantidad de mediaciones de orden cultural que de alguna manera iban formando la mentalidad de las personas, su ética, con unos valores cristianos, con unos principios cristianos. Hoy en día no. Hoy en día en un país incluso como el nuestro, de mayorías católicas, de personas bautizadas, hay mucha gente que ya se siente muy ajena a la fe. Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes. Aunque hay, evidentemente, y por gracia de Dios, jóvenes realmente muy cristianos en lo profundo de su ser, hay muchos otros para quienes el cristianismo, Cristo, el evangelio, la iglesia, son realidades muy lejanas
a su mundo interior. Y por otra parte, la familia, que se supone que debe cumplir un papel decisivo en la formación de los cristianos de hoy, pues la familia tampoco lo hace. Muchos padres de hoy en día ya no tienen los elementos necesarios para ir introduciendo progresivamente a sus hijos en la vida cristiana. Entonces, en ese contexto se entiende por qué la catequesis y la iniciación cristiana son de una enorme importancia. Me llama la atención en esta frase que pongo ahí en la diapositiva, una distinción que es importante hacer y que creo que nos debe quedar clara desde el comienzo, entre catequesis e iniciación cristiana, porque a veces las podemos confundir. La iniciación cristiana, como lo iremos viendo, es un proceso muy amplio. La catequesis es un instrumento, es una herramienta, incluso podríamos decir, al servicio de la iniciación cristiana. Y con esto estamos diciendo que hay catequesis de iniciación cristiana, muy importante, pero que puede haber otros tipos de catequesis, no necesariamente de iniciación cristiana. Pero eso lo iremos viendo más adelante a medida que se desarrolle esta exposición. Siguiente. Ustedes saben que el documento de Aparecida es un referente muy importante para nuestra labor evangelizadora en el continente latinoamericano. Y Aparecida nos recordó la importancia, la necesidad de promover y formar discípulos misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Cristo. A mí me parece que la genialidad de Aparecida, la importancia capital de Aparecida radicó en eso. Nos recordó que toda la evangelización, que toda la labor de la Iglesia en el continente tiene como fundamento la iniciación cristiana, tiene como fundamento la persona de los evangelizadores, porque es que si no tenemos cristianos formados, podemos tener magníficos proyectos, magníficos itinerarios, pero no los vamos a poder realizar, porque al fin y al cabo, como se señala ahí, pues la comunicación de la fe cristiana se hace por desborde de gratitud y de alegría. Y si uno no está lleno de ese encuentro con Cristo, si Cristo no le ha transformado la vida, pues no va a poder comunicarle a otros la buena noticia del Señor Jesucristo. De tal manera que tenemos en esto de la iniciación cristiana un desafío muy grande que nos reta a ser creativos, a imaginar, a pensar nuevas perspectivas y formas de acción. Siguiente, por favor. La Arquidiócesis de Bogotá publicó hace ya varios meses un documento con las orientaciones relativas a la iniciación cristiana en la Arquidiócesis de Bogotá. La mayoría de esta exposición va a estar inspirada, cuando no tomada directamente, de este documento que yo les recomiendo muchísimo leer: Orientaciones arquidiocesanas para la iniciación cristiana. Y les comentaba ahora que este tema es tan importante para nosotros en la medida en que detectamos, cuando hicimos el proceso de consulta para elaborar nuestro plan de evangelización, que nuestro problema focal, es decir, la fuente de todos nuestros demás problemas,
es que la adhesión de la Iglesia Arquidiocesana a Jesús se presenta como débil. No que no haya, por favor, claro que hay. No que en todos los cristianos sea de la misma manera, porque debemos dar gracias a Dios, porque en la arquidiócesis, con toda seguridad, hay muchos católicos que se han adherido de corazón a Cristo y a su proyecto del reino, y que viven realmente como cristianos su fe en profundidad. Pero si somos honestos, tenemos que reconocer como nota general que nuestra adhesión por Cristo no es suficientemente vigorosa, como no lo es, y de pronto menos paradójicamente, nuestra adhesión al proyecto del reino. De pronto tenemos católicos, llamémoslos así, entre comillas, piadositos, que tienen una relación íntima con Cristo, pero que no han hecho suyo el proyecto del reino de los cielos, que no se han apropiado suficientemente de los valores que Jesucristo proclamó al anunciar el reino de Dios. Y por eso, si queremos caminar hacia el ideal que nos propusimos, de una iglesia que vive, celebra y anuncia su adhesión a Jesucristo, es necesario que perfeccionemos nuestros procesos de iniciación cristiana. Página siguiente, por favor. Bien. Vamos entonces a reflexionar sobre algunos aspectos esenciales, fundamentales de la iniciación cristiana. Un primer aspecto que queremos poner de relieve es la dimensión eclesial de la iniciación cristiana. Si ustedes leen, por ejemplo, el recientemente publicado Directorio para la Catequesis, se darán cuenta de que cuando se habla de la iniciación cristiana, el primer tema que se desarrolla es el tema de la dimensión eclesial. Miremos en qué consiste esa dimensión eclesial, porque la renovación de la iniciación cristiana depende, en buena medida, depende de que entendamos en qué consiste ese carácter eclesial de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana tiene su origen en una comunidad que confiesa, anuncia, vive y celebra su fe en el Dios Trino. Y por eso requiere de la comunidad como el vientre materno donde se nace y se crece en esa misma fe. Fíjense esa imagen tan fuerte, ¿no? La iglesia es como un vientre, como un seno, donde los nuevos cristianos son engendrados, se forman, adquieren su solidez, su consistencia, su riqueza. Es en el seno de la iglesia. Y miren, si nosotros nos fijamos en nuestras catequesis, por ejemplo, presacramentales, nos damos cuenta que los catequizandos muchas veces tienen contacto únicamente durante ese proceso de catequesis presacramental con uno o dos catequistas y eventualmente con el párroco, cuando se supone que lo que se debe lograr es que esa persona que está en proceso de iniciación cristiana se vincule a una comunidad y en esa comunidad sea nutrido por el conjunto de los fieles cristianos y por el conjunto de las prácticas que los fieles cristianos realizamos, prácticas de orden litúrgico, prácticas de orden caritativo, comunitario, etc. En algunas parroquias donde ya se ha ido tomando conciencia de este carácter eclesial de la fe, de la iniciación cristiana,
se dedica, por ejemplo, el primer encuentro de los catequizandos, si se trata, por ejemplo, de una preparación para la confirmación, a que esos jóvenes se encuentren con distintos representantes de la comunidad cristiana, charlen con ellos y les hagan preguntas, y los animadores de cada comunidad cristiana los conozcan a ellos y los reciban y valoren el hecho de que estén dispuestos a iniciar un proceso catequístico. Ven ustedes con un solo ejemplo de entrada la diferencia, ¿cierto? Una cosa es que en el primer encuentro uno conozca a una catequista, a un señor, a una señora, y le digan, bueno, él es la persona que les va a dar la catequesis y punto. Y otra muy distinta es que el que llega siente que hay una comunidad cristiana que lo recibe, que se alegra por tenerlo ahí, que le hace fiesta, si quieren todavía más, le hace fiesta porque esa persona llega. Con mucha razón se dice que la vida cristiana entra por ósmosis. La vida cristiana no entra por proselitismo, nos han dicho los últimos papas, tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco. La vida cristiana de alguna manera se contagia, pero si el joven o el niño que va a catequesis no tiene oportunidad de adentrarse en la comunidad cristiana, ¿cómo lo van a contagiar? Claro está, la iglesia no solamente es el vientre, es el seno donde se forman los nuevos cristianos, la comunidad cristiana, sino que en cierto sentido, lo iremos viendo poco a poco, el propósito de la iniciación cristiana consiste en que las personas hagan parte de la iglesia, se vinculen de manera consciente a la vida de la iglesia. Podríamos decirlo, lo veremos más adelante, que las finalidades fundamentales de la iniciación cristiana radican en que la persona se introduzca en el misterio pascual de Cristo, pero por otra parte, se introduzca también en la comunidad de la iglesia. Por eso es tan lamentable cuando, por poner un ejemplo, un joven que termina la catequesis de confirmación, con esa catequesis cierra su vinculación a la iglesia y no lo volvemos a ver. Eso es un contrasentido absoluto. Eso significa que si somos honestos, debemos reconocer que falló ese proceso de iniciación cristiana, que esa catequesis no tuvo éxito, no fue fructuosa. Esto es así, y sabemos que se han hecho incluso muchas veces chistes y comentarios graciosos, por ejemplo, con relación a la confirmación. Seguramente lo han oído, por ejemplo, de aquel párroco que le contaba a otro que no había logrado desterrar los murciélagos de su iglesia, y el otro le responde: tranquilo, padre, hay una receta muy fácil, confírmelos y verá que no los vuelve a ver. Eso desafortunadamente pasa a veces con la catequesis tal y como la tenemos actualmente, que el joven va como por cumplir un requisito. Si no cumplo con este curso, si no vengo 7, 8, 15, poco importa cuántas veces sean a la parroquia, no me confirman, y si no me confirman, pues más adelante quién sabe si no me pueda casar. Y bueno, y el caso es que esa persona va 7, 8, 15 veces al salón parroquial, pero no se adentró en la iglesia, no se introdujo en la vida de la comunidad cristiana, no la conoció, no se nutrió del testimonio de los creyentes que hacen parte de esa comunidad cristiana, no aprendió con sus propios ojos a ver
lo que hace una comunidad cristiana, cómo vive una comunidad cristiana, cómo vive un cristiano. De tal manera que esto de la catequesis y esto de la iniciación cristiana no es el asunto simplemente de los catequistas. Alguien de ustedes puede decir, bueno, yo no soy catequista, yo participo de otro ministerio, este no es mi tema. No, no es cierto. La iniciación cristiana es tema de todos en la iglesia y es un proceso que no se puede realizar sin el concurso de todos. Claro, cada uno de acuerdo a su misión y a su tarea, pero yo lo diría de esta manera. Ningún bautizado de la comunidad cristiana puede mantenerse al margen del proceso que están viviendo quienes se están iniciando en la fe. Entonces, hagámonos preguntas para confrontarnos sobre esto. Pensemos, por ejemplo, ¿cuánta gente ora por los catecúmenos, por los adultos no bautizados que se están preparando para el bautismo en la diócesis o en su parroquia? ¿Cuántas veces oramos por los que se están preparando para recibir alguno de los sacramentos de iniciación cristiana? ¿Cuántas veces se ha producido en mi parroquia o en el movimiento en el que estoy un encuentro de acogida o un encuentro testimonial en el que varios cristianos de los que hacen parte de la comunidad puedan contarle a quien está en proceso de iniciación su experiencia de Dios y de camino en la fe? Sigamos. Próxima diapositiva. Este principio eclesial ayuda en la práctica a superar la mentalidad de curso tan arraigada entre nosotros. Fíjense que para mucha gente todavía la iniciación cristiana, la catequesis es un curso que hay que hacer. Mentalidad que lleva a que para muchos el participar en estos cursos con su respectiva celebración del rito sacramental sea la única finalidad. ¿Por qué hago el curso? Pues porque tengo que terminarlo, ya que si no lo hago, si no lo termino, no me dan lo que busco. Y lo que busco es o la primera comunión o la confirmación. Pero la primera comunión y la confirmación, al margen de lo que es realmente importante, que esta persona se encuentre con Cristo, conozca qué significa ser cristiano, viva, aprenda a vivir como cristiano, haga la experiencia de vivir como cristiano, se vincule a una comunidad. Por eso cuando la gente llega, pues llega simplemente a preguntar qué tengo que hacer para recibir este sacramento. Qué bueno que poco a poco la gente comenzara a llegarnos a las parroquias o a los movimientos a decirnos qué tengo que hacer para conocer a Cristo, qué tengo que hacer para fortalecer mi fe, qué tengo que hacer para aprender a vivir como cristiano. Naturalmente, lo veremos más adelante, que en ese camino, pues la recepción, la celebración de los sacramentos, especialmente de los sacramentos de iniciación cristiana, es muy importante. Pero la meta no es la celebración de tal o cual sacramento. La meta es la configuración con Cristo. La meta es la adhesión firme al Evangelio y al reino. Siguiente, por favor. Ahora, esta insistencia en la dimensión comunitaria de la iniciación cristiana y de la catequesis, particularmente de iniciación cristiana, nos confronta inmediatamente con otra realidad, que es la calidad de vida de nuestras comunidades cristianas. Lo que está en riesgo no es solamente una dimensión teórica, abstracta o de la vida de fe. Lo que puede estar diluido
son nuestras mismas comunidades de fe, que de pronto son débiles, son frágiles, o incluso, vamos a ser un poco extremos, incluso hasta inexistentes. Porque puede que uno lo entienda, uno dice, bueno, no habrá verdadera iniciación cristiana si no hay comunidad. Magnífico. Pero ¿tengo la comunidad para acompañar esos procesos de iniciación cristiana? Entonces, por eso todos estos documentos relativos a la iniciación cristiana comienzan por el tema del carácter eclesial de la misma. En cierto sentido, voy a emplear una expresión un poco fuerte, para ponernos el dedo en la llaga, para decirnos, ¿no será que no estamos logrando formar verdaderos cristianos porque nuestras comunidades son débiles, son frágiles y para muchos casi que inexistentes? La Iglesia ha avanzado mucho desde hace ya varias décadas en la conciencia de que el sujeto de la evangelización es la comunidad cristiana. No es un catequista aislado, no es un misionero separado de los demás. Es la comunidad cristiana la que evangeliza. Y por eso, pues, la pregunta que nos obliga a hacernos todo esto es, ¿tenemos comunidades cristianas vigorosas, fraternas, misioneras, conscientes de su responsabilidad en la formación cristiana de los nuevos cristianos, dispuestas a prodigarse en diferentes servicios para acompañar a los que se están formando e iniciando en la vida cristiana? Por ejemplo, pongamos otro ejemplo. El ideal sería que cada persona que está en un proceso catequístico tuviera un acompañante espiritual, como un padrino, pero no el padrino de la ceremonia, sino el padrino que lo acompaña en su camino personal. Nuestras comunidades cristianas son tan vigorosas como para tenerle a cada persona que llega a iniciar un proceso catequístico un acompañante que esté dispuesto a charlar con él periódicamente, a ver cómo anda su proceso personal. O todavía estamos un poquito en la mentalidad del examen final antes de la primera comunión. Pobre chino, no lo acompañábamos y al final pues le hacíamos un examen bien duro, pasó o no pasó. Se necesita que la gente quiera rodear, acompañar a esas personas. Pero no hablemos solo de niños, porque veremos que precisamente uno de los problemas quizás ha estado allí. Hablemos de adultos. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos mucha gente que ha vivido experiencias querigmáticas, retiros, que los han abierto a la fe. Y a veces salen de estos retiros 20, 30, 50 personas. Y a mí me impresiona que pareciera que para algunos eso no es significativo, eso no es importante, como que no nos damos cuenta de la maravilla que es eso, que haya 30 o 40 personas adultas en edad productiva, entre 30 y 50 años, por poner un límite de edad, que quieren conocer a Cristo. Y me consta que a veces hay reacciones de comunidad cuando ven que de parroquias, que esa gente comienza a ir seguido a la parroquia, reacciones como estas. Ay, ¿qué vamos a hacer? Esta gente se nos tomó los salones y no nos deja dónde parquear. Y dice, caramba, pero ¿cómo nos damos cuenta del regalo tan grande que nos hace Dios poniéndonos 20, 15, 30 personas deseosas de conocer a Cristo? Y lo único que se nos ocurre decir es, nos están llenando los salones y no nos dejan dónde parquear.
en lugar de decir, ¿y qué podemos hacer para recibirlos, para acogerlos, para acompañarlos? De tal manera que aquí está en juego pues nuestra vida de iglesia. La iniciación cristiana no se renovará si nuestras comunidades cristianas no se renuevan y no son un verdadero vientre donde quienes comienzan su iniciación cristiana sean nutridas por la misma vida de la comunidad. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, un primer acento para la renovación de la catequesis y de la iniciación cristiana radica en esta dimensión eclesial de la iniciación. Un segundo punto, que muchos documentos, entre otros también el recientemente publicado Directorio de Catequesis, que es de este año, del 2020, un segundo punto que muchos documentos están poniendo en evidencia es la relación de la catequesis de iniciación cristiana con el conjunto del proceso evangelizador. Solamente en la medida en que percibamos qué es lo propio, qué es lo específico de la iniciación cristiana en relación con otras acciones de la Iglesia, con otras etapas del proceso evangelizador, pues aprenderemos a valorar la iniciación cristiana y a considerar su naturaleza, su especificidad a la hora de diseñarla y de realizarla. El proceso de evangelización es uno, es rico, es complejo, como lo han anotado diferentes documentos de la Iglesia, y está estructurado por ciertas etapas o momentos esenciales. ¿Cuáles son esas tres etapas o momentos esenciales del proceso evangelizador? En primer lugar, la acción misionera. Luego, la acción catequética o catecumenal o iniciatoria o de iniciación. Y en tercer lugar, la acción pastoral o de formación permanente de la fe. Veamos lo propio de cada una de esas etapas rápidamente en la siguiente diapositiva. Bien. La acción misionera. ¿En qué consiste la acción misionera de la Iglesia? Que corresponde, por supuesto, a una etapa de carácter misionero. Pues la acción misionera de la Iglesia se orienta a despertar la fe, a suscitarla, a promover un inicio de conversión a la persona de Cristo y a su Evangelio. ¿A quiénes se dirige, por lo tanto? Si esa es su finalidad, despertar la fe, suscitar un inicio de conversión a Cristo, pues se dirige entonces a los no convertidos, a los bautizados de toda edad, que sin embargo no viven en una situación personal de adhesión a Jesucristo. Y coloca como las bases de ese primer movimiento de la persona hacia Cristo. Estas acciones misioneras son muy variadas en la vida de la Iglesia. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, Evangelii Nunciandi, allí el Papa Pablo VI decía cosas muy hermosas. La primera y fundamental acción misionera, según él, es el testimonio personal de vida de los creyentes y la calidad del amor cristiano que se vive entre los discípulos de Jesús. Acuérdense de cómo en los primeros tiempos del cristianismo se decía que
que la gente que se acercaba a las comunidades cristianas exclamaban: miren cómo se aman. Si una comunidad cristiana refleja vigorosamente el amor que ha recibido de Cristo, está haciendo con eso acción misionera. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna persona descreída o que ha perdido el sentido vivo de la fe, que se ha alejado de la iglesia, se encuentre con una comunidad así y comience a dudar y a decir: hombre, quizás sí es cierto, quizás aquello de lo que me alejé es la verdad. Mire esta gente cómo se ama, mire qué calidad de relaciones, qué respeto, qué amistades tan sinceras, qué clima diferente al clima hostil y de rivalidades y chismes que encuentro en otras partes. Entonces, una acción misionera es esa, que yo transparente a Cristo, o que la comunidad cristiana en la que estoy inserto transparente a Cristo. Pongamos ejemplos de otras acciones misioneras. Las obras sociales que realizan los creyentes, esas son muy importantes. Miren, algún sacerdote nos decía al inicio de unos retiros espirituales, en tono un poco irónico, nos decía: ustedes son la iglesia de Bogotá, con tantos méritos, tanta historia, tantas iglesias, tantos... pero a ustedes en la prensa no se los ve sino en dos momentos: o cuando por desgracia hay un escándalo, o cuando hacen algo por los más pobres y necesitados. Entonces, el testimonio caritativo de los cristianos, especialmente orientado a los más pobres, es acción misionera. Es decir, es acción capaz de interpelar al que se ha alejado o al que nunca ha tenido fe. Pensemos, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién pelea con ella? Nadie. Nadie. Al contrario, mucha gente se ha acercado a Cristo y al Evangelio y a la Iglesia por esa mujer. Si esta fe, si esta religión crea seres así, forma seres así, pues debe haber algo de verdad ahí. Y se pueden interesar y se pueden acercar. Otra acción específicamente misionera, en ese sentido, es el diálogo. El diálogo. Yo ampliaría incluso la cosa y diría las relaciones humanas auténticas y el diálogo. Dialogar con las personas con quienes nos relacionamos en una actitud de respeto, escuchar a las personas, oírlas, incluso cuando no compartamos sus puntos de vista, que sientan que el cristiano escucha respetuosamente y se pone un poco en su lugar y trata de entender su lógica y su manera de pensar. Y en ese diálogo de pronto nos preguntan a nosotros por qué vivimos así, por qué creemos, y podemos comenzar a contar quién es Cristo para nosotros. En el fondo es eso, en un primer momento no hay que echar un rollo de teología, no hay que leer el discurso querigmático de los Hechos de los Apóstoles, tal y como quedó recogido en el libro de los Hechos. No, es que en un diálogo sencillo, humano, profundo, yo le cuente a quien me pregunte quién es Cristo, quién es Jesús para mí. Bueno, hay otras acciones también de carácter misionero un poco más elaboradas, más organizadas, que de pronto, como me tocó ver alguna vez, un párroco organizara un coloquio sobre la evolución y la fe cristiana e invitara no solo a los que van a misa, sino hiciera llegar esa invitación a mucha gente y alquilara un auditorio grande para que la gente fuera. O quien organiza un concierto de música y en medio del concierto hace una explicación de esa pieza religiosa que se acaba de interpretar, y con eso logra que alguien que nunca pisaba la iglesia de pronto diga: caramba, qué hermosa música, me sentí tocado,
Pero no solo eso, sino que llegó a la iglesia donde era el concierto y sintió que hubo gente que lo recibió con gusto, que le sonrió. Todos esos son acciones específicamente misioneras. Y claro, en la medida en que la persona se interesa un poco más por Cristo, por lo que yo creo, pues le puedo hacer como un primer anuncio también de lo que creemos los cristianos, ahí sí quizás ya un poco más fundamentado en el anuncio querigmático, tal y como está en los Hechos de los Apóstoles, y bueno, pero démonos cuenta de eso, de las diversas posibilidades que tiene la etapa misionera. La etapa misionera se dirige a los que no creen o a los que perdieron el sentido vivo de la fe, aunque hayan sido bautizados y hayan practicado durante un tiempo. A veces se nos olvida eso y hacemos acciones supuestamente misioneras dirigidas a los que ya están, a los que llevan toda la vida junto a nosotros. El año pasado tuvimos en ese sentido un reto muy interesante que fue el mes misionero extraordinario. Dirigirnos a los que no creen. Si somos honestos, tenemos que reconocer que nos cuesta mucho. Y quizás nos cuesta, entre otras razones, porque en la cultura en la que vivimos nos parece que proponer la fe es casi que violentar la libertad de los demás y el respeto por sus creencias. No, es que es proponer la fe, no es imponerla. Si la pretendiéramos imponer, pues ahí sí, pero es proponer la fe. Nos hemos vuelto demasiado timoratos, nos hemos llenado de un respeto humano que no conviene, que nos impide hablar con los demás de lo que le da sentido a la vida, que nos impide contarle a los demás quién es Jesús e invitarlos a vivir la aventura de la fe, por supuesto, en el respeto más profundo por su libertad, sin imponer nada. Esa es la etapa misionera, esas son las acciones misioneras. Después vienen las acciones propiamente hablando de iniciación cristiana, el catecumenado y la catequesis de inspiración catecumenal. ¿Qué se pretende en este momento segundo del proceso de evangelización? Pues que quienes se han interesado ya por Cristo estructuren y fundamenten su fe, le pongan bases sólidas a su primera adhesión a Cristo. También en esta etapa se explicita y profundiza el querigma inicial. ¿A quiénes se dirige? Pues a quienes están en proceso de nacer a la fe, a los que se han interesado por Cristo y han dicho, voy a darle una oportunidad de nuevo a mi fe cristiana, o por primera vez, si jamás practicó, si jamás creyó. A ellos se dirigen. La iniciación cristiana no es para los cristianos ya maduros, es para los que están en ese proceso de ponerle bases a su adhesión a Cristo, de irse adentrando en los distintos aspectos de la vida cristiana. Y finalmente la acción pastoral, que podríamos llamar también de educación o formación permanente en la fe. ¿Qué se pretende ahí? Alimentar y sostener a los que ya han madurado en su fe en la comunión y en la misión. ¿Quiénes son los destinatarios de esta etapa? Pues las personas que de alguna manera ya están iniciados, ya conocen a Cristo, ya han descubierto las riquezas de la vida cristiana. Pero claro, la vida cristiana es una realidad tan rica que nunca terminamos de adentrarnos en ella. Entonces, esta formación permanente es para los que ya se han iniciado, para que su iniciación fructifique en una vida de comunión eclesial más intensa y en una participación más consciente en la misión de la Iglesia
en la misión de la Iglesia en el mundo. Siguiente, por favor. Bien, detengámonos ahora en la naturaleza y los elementos de la iniciación cristiana, porque la Iglesia pues nunca ha dejado de formar cristianos. Claro, vale la pena remontarse a los inicios de la Iglesia y pensar en una cosa que es muy interesante. Los primeros cristianos eran adultos, era gente adulta. No había niños cristianos en un primer momento porque pues, no habían sido engendrados por padres cristianos, entonces no había quien les transmitiera la fe. Entonces, los que decidían hacerse cristianos eran personas mayores, personas grandes de 20, 30, 50 años. Habían entrado en contacto con la Iglesia por una o por otra razón, habían oído hablar algo de Cristo y habían tomado la decisión de hacerse cristianos. Eso es muy hermoso, pensar en eso, pensar que hubo tiempos al inicio de la Iglesia en que los cristianos provenían todos de allá, gente que decidía hacerse cristiano y por hacerse cristiano abandonaban mil cosas. Muchos incluso pues no los recibían más en sus familias, sabían que se iban a volver además eventualmente personas perseguidas por el Estado, por el poder del imperio en otros momentos. Pues bien, a esta gente que decía, yo quiero ser cristiano, yo quiero hacer parte de esta comunidad, yo quiero conocer a quienes ustedes siguen, a Cristo, se les ofrecía un camino y una iniciación que constaba de varias etapas. Y era un proceso, déjenme decirles, exigente. Tanto es así que en medio de ese proceso uno de los rituales que se hacía era ungirlos con el óleo de los catecúmenos antes del bautismo. ¿Y por qué? Porque con ese óleo la Iglesia imploraba a Dios la fuerza del Espíritu para que quienes habían emprendido el camino de la vida cristiana hacia el bautismo no se desanimaran, no renunciaran. Entonces, en uno de los momentos de ese proceso se les hacía la unción para que perseveraran. Ese camino algunos lo recorrían rápidamente, eran avesados miembros de esa comunidad de quienes se iniciaban. Otros iban más lentamente y no había problema en eso. Iban con mayor lentitud. No había afanes. Algunos desertaban, otros volvían al cabo del tiempo y retomaban el camino y finalmente se hacían bautizar. Veamos en ese camino cuáles son los elementos que siempre han estado presentes, incluso desde esos momentos en que se hacía el catecumenado, como lo acabo de describir. En primer lugar, el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio. Siempre hay un momento en que la persona recibía ya conscientemente el Evangelio y decía, yo voy a vivir según esto. Perdón. La acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe era otro momento muy importante. Recibían la fe y la profesaban públicamente. El bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Todas esas eran realidades que hacían parte de ese camino de iniciación cristiana. Sigamos. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo, con un largo periodo de catecumenado,
y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de preparación catecumenal y desembocaban en la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana. Eso es como en resumen lo que les estaba comentando ahora. Uno de los elementos más importantes para la renovación de la iniciación cristiana y de las catequesis de iniciación cristiana es que tengan una inspiración catecumenal, es decir, que se inspiren en esos procesos por los cuales los adultos no bautizados recorrían un camino para llegar finalmente a la recepción de los sacramentos. Y fijémonos que en eso que hemos dicho rápidamente aparecen unos elementos muy interesantes. Por ejemplo, que haya etapas y procesos, o que haya mejor etapas dentro del proceso. Fíjense que a veces nuestras catequesis son muy planas, ¿no? Muy planas. El muchacho va 15, 20 veces, si es un joven o un adulto va 15 o 20 veces, y es como si fuera un todo continuo y no se le estimula diciendo, bueno, llegaste a una primera etapa, hay un signo que nos permite celebrar eso, recíbelo y continúa el camino. Bueno, eso por señalar solamente un elemento de esa inspiración catecumenal que debiera tener nuestra práctica de iniciación cristiana y de catequesis hoy en día. Volvemos una vez más frente a la realidad del contexto. Es que estamos en una sociedad descristianizada, la realidad es esa. No nos dejemos engañar porque todavía se dice que en Colombia el 70% de la gente es católica y todavía vemos nuestras iglesias, o las veíamos antes de la pandemia, más o menos llenas. No, la sociedad está muy... Hay mucha gente que ya no le interesa la fe cristiana, que ya no se sienten para nada miembros de la iglesia, que tienen otras visiones. En ese mundo así, casi que la propuesta de la iglesia es volver al catecumenado, volver a procesos fuertes de iniciación, como los que se vivieron en la iglesia primitiva. Entonces, la catequesis volverá a su verdadero lugar y no será una actividad más de las muchas que se dan al interior de la iglesia, sino esa actividad sin la cual somos conscientes, no somos fieles a la misión que Cristo nos ha encomendado. Siguiente, por favor. Aquí en este punto nos aventuramos a hacer una cierta definición de la iniciación cristiana, aunque todos sabemos que las definiciones aclaran, pero también corren el riesgo de limitar demasiado, de empobrecer algo, una realidad tan rica como esta. Pero tratemos de hacer una definición. La iniciación cristiana es el proceso de inserción y participación de una persona en el misterio pascual de Cristo y en la iglesia. Es decir, es el proceso por el que la persona aprende a morir con Cristo y a resucitar con Él a una vida nueva, de hijo de Dios, de santidad, pero que nos inserta en ese misterio pascual en la iglesia. Con este modo de hablar no solo se hace referencia al bautismo, el sacramento de la iniciación cristiana, o solo a los 3 sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, sino a todo el proceso de iniciación que incluye catequesis, sacramentos, mediación de la iglesia y conversión personal. De esta manera, la iniciación cristiana no es la suma de una serie de sacramentos desarticulados, sino como un gran sacramento que nos hace cristianos en la iglesia para el mundo. Fijémonos, la iniciación cristiana es un proceso que goza de unidad y que nos lleva a participar del misterio pascual de Cristo y de la iglesia. Hoy en día, desafortunadamente, tenemos una percepción un tanto desarticulada de la iniciación cristiana. ¿Qué es lo que la gente en la práctica tiene?
catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación. Cuando los hijos se van a bautizar, pues van a un cursito, entre comillas, de 2 horas. Y cuando se van a casar, pues en el mejor de los casos tienen un itinerario de 48 horas de duración. Entonces, no se tiene la visión de la unidad de la iniciación cristiana, de la finalidad última del proceso, sino de un curso para recibir este sacramento. Y se nos olvida que la finalidad de la iniciación cristiana no es recibir 3 sacramentos o todos, sino que la finalidad de la iniciación cristiana es la identificación con Cristo de la persona en la iglesia. En esto tenemos que ahondar muchísimo y hacer cambios de paradigma seguramente muy fuertes que nos van a costar. El ideal en el fondo, ¿cuál es? Me voy a atrever a decir algo que puede sonar un poquito escandaloso. Que ya no hablemos más de catequesis de primera comunión y de confirmación, sino de todo un proceso de iniciación cristiana acompañado continuamente por la catequesis, en medio del cual proceso algunas personas son llamadas en ciertos momentos a recibir tal sacramento o tal otro para seguir su proceso de iniciación cristiana. No es entonces el premio al final de un curso que sabemos dura 6 meses o 1 año, no. Es que vivo en un proceso permanente y quienes me acompañan en ese proceso, en un momento dado me dicen, tú ya estás listo para dar este paso. Recibe la plenitud del Espíritu en la confirmación. Comienza a participar de la mesa del banquete eucarístico. Nos damos cuenta entonces del cambio de paradigma tan fuerte que está aquí. Pero no nos dé miedo, no nos dé miedo a hacer cambios radicales aquí de paradigma, porque lo que está en juego es el futuro de la iglesia. Es que si no hacemos esto, se nos van a acabar los cristianos, o nos van a quedar muy pocos en todo caso. Y ya lo estamos viendo. Sigamos, por favor. Bien. Desde este punto de vista, la iniciación cristiana es un don de Dios, y esto no lo podemos perder de vista. Nosotros debemos esmerarnos, esforzarnos, crear muchas condiciones, pero es un don, es un regalo de Dios, y por eso la iglesia debe orar continuamente por quienes se están acercando a la fe, para que el Señor les dé la gracia de perseverar. No basta con que nosotros hagamos bien las cosas, es necesario que las personas se abran a la acción de Dios. Solo Dios puede hacer que el hombre renazca en Cristo por el agua y el Espíritu Santo. Solo Dios puede comunicar la vida eterna e injertar al hombre como un sarmiento a la vid verdadera que es Cristo. Por eso fijémonos que la misma palabra iniciación es un pasivo. Soy iniciado. ¿Por qué? Porque en el fondo el que inicia es Dios. El único que realmente puede iniciar a una persona en la vida nueva es Dios. Por eso la prioridad de la oración en quienes animan los procesos de iniciación cristiana. Y por eso la importancia de asegurar también una escuela de oración en medio del camino de iniciación cristiana. Yo me pregunto, de los jóvenes que se preparan para la confirmación, ¿cuántos aprenden a orar durante ese proceso? Y si no les enseñamos a orar, ¿cómo van a reconocer a Dios caminando a su lado? ¿Y cómo va a suceder todo esto que aparece en la frase que tenemos al lado de esta imagen de Cristo vid y nosotros los sarmientos? Siguiente, por favor. La iniciación cristiana es un proceso espiritual, catequético y litúrgico.
Es un proceso de inserción en el misterio de Cristo muerto, resucitado, y en la Iglesia por medio de la fe y de los sacramentos. Tiene tres dimensiones. La dimensión catequética, esos momentos de encuentro de quienes se están preparando, con el catequista, con su acompañante, donde reflexionan, donde oran juntos, etc. Pero tiene también una dimensión litúrgica, la progresiva comprensión de los signos de la fe, la progresiva recepción de los sacramentos, particularmente de iniciación cristiana, y tiene una dimensión espiritual. Y cuando hablamos aquí de dimensión espiritual, queremos decir, tiene una dimensión que interpela continuamente a la persona para que se abra a Dios y le responda con fe a Cristo. Estas dimensiones, aunque poseen unos dinamismos propios, lejos de yuxtaponerse, concurren para hacer posible el proceso unitario de la iniciación cristiana. Siguiente, por favor. Se insiste en esta diapositiva, una vez más, en la dimensión espiritual de la iniciación cristiana. Se trata de que la catequesis y la liturgia, en cuanto a acciones de la comunidad cristiana, se pongan al servicio del proceso espiritual de fe, acción de la gracia y respuesta libre del hombre, por el que un creyente se va identificando poco a poco con Cristo. Pero fíjense que todavía a veces nuestras catequesis parecen más desarrollos de temas. Todavía, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, se quedan en un plano como muy del conocimiento, aprender las verdades de la fe, repasar el Evangelio, como se repasaba antes la historia sagrada. Y no son procesos en los que la persona continuamente es solicitada por Cristo a responderle y avanzar en el camino de la vida cristiana. Siguiente, por favor. Vamos un poco más rápido porque veo que el tiempo se va agotando, o se agotó. La fe viva y operante es la meta final de la catequesis, no es su comienzo. No podemos suponer que la gente que nos llega a la catequesis ya tiene una fe viva y operante. Es más, ni siquiera podemos suponer que tienen un inicio de interés más o menos válido por Cristo. Fijémonos que muchos niños nos llegan jóvenes hoy en día a la confirmación, por decir algo, y si uno los obliga a hablar con franqueza, terminan reconociendo que están ahí porque la abuela les dijo que tenían que ir. En el mejor de los casos no quieren que la abuela entre en depresión, pero en otros casos saben que la abuela es la que tiene el fondo para la educación universitaria del muchacho. Entonces, bueno, no supongamos ni siquiera que hay un inicio de auténtico interés por Cristo. ¿Quién sabe por qué está ahí esa pobre persona? De pronto le tocó. Pero hagamos lo necesario para que se vaya dando todo esto, para que la persona se interese por Cristo, para que vea que vale la pena. Entonces, el inicio de la catequesis no es la fe viva y operante, esa es la meta final. Hacia allá debemos tender. El comienzo sí es ¿cuál? La conversión inicial. Y si no hay ese inicio, ese atisbo por lo menos de conversión inicial, tenemos que preguntar qué hacemos para que se dé, porque sin eso vamos a patinar todo el tiempo. Esto pide entre nosotros un cambio en nuestras prácticas catequísticas. Pues la catequesis no es una acción de educación permanente de la fe para los ya maduros, para los ya iniciados, para los que ya le apostaron sólidamente su vida a Cristo, no. Tiene como propósito alimentar la fe de quienes ya creen de modo maduro, ni tiene como propósito alimentar la fe de los que ya creen de modo maduro. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Aquí resumo tres cosas que voy a tener que decir de manera un poquito atropellada ya al final de esta exposición. Primero,
la importancia de distinguir entre itinerarios y procesos. Hasta hace unos años se le daba toda la importancia al itinerario. Por eso muchas veces la pregunta de los catequistas y de los párrocos o de los encargados de los movimientos y comunidades era, bueno, ¿y cuál librito seguimos? ¿Cuál catequesis tomamos? ¿La que editan en Zipaquirá, la que editó Herder no sé dónde? Denos un libro y con eso nos basta. Denos un buen itinerario, bien pedagógico, con bonitas imágenes dinámicas. Y resulta que una cosa es el itinerario que se le propone a un grupo de personas y otra el proceso personal de fe. No creamos que porque terminó la cartilla ya hizo el proceso que se supone que debía hacer durante la iniciación cristiana. Y por eso la importancia del elemento siguiente que aparece en la diapositiva, la figura del acompañante. A veces el catequista lo logra, pero si tiene un grupo de 20 personas al frente, no es fácil. Entonces debiera haber varios acompañantes que estén charlando con la persona para que no supongamos que va avanzando y resulta que no, que está muerto del aburrimiento y nadie se ha enterado de eso. Un acompañante, un testigo de la fe, alguien que lo anime, que con su testimonio de vida lo estimule, que lo escuche en sus dudas, en sus inquietudes. Hoy en día somos muy conscientes de que sin esta figura de los acompañantes en la iniciación cristiana no vamos a avanzar. Y finalmente una palabra sobre los movimientos laicales y la iniciación cristiana. Aquí quiero basarme en lo que recientemente quedó consignado en el documento en el documento recientemente publicado sobre la catequesis, en el directorio de catequesis. Lo primero que dice el documento, lo voy a decir con mis propias palabras, es lo siguiente. Quieras o no, los movimientos hacen iniciación cristiana. ¿Por qué? Porque forman a la gente en la fe, porque brindan el ambiente propicio para que la gente vaya conociendo a Cristo y vaya viviendo el misterio pascual y vaya incorporándose a la iglesia. La catequesis es siempre una dimensión fundamental de la formación de todo laico. María, que llame a que no les diga televisor, sino computador, pues si no me entienden. Yo le dije al que no diga televisor, que esto no es televisor, esto es computador, esto es distinto a un televisor. No, bueno, no habla bien. Diga computador, no televisor. Y ya le dije que cuando le pase eso, al que tiene que llamar es a Kevin, que fue al que yo enseñé cuando yo no esté. Porque Mari no sabe. Por favor, apague el micrófono, señora, si es tan gentil, está interrumpiendo. Bien, entonces, los movimientos laicales, como los que a los que ustedes pertenecen, tienen como una de sus finalidades formar a la gente en la fe. Pues bien, la catequesis es siempre una dimensión fundamental en la formación de todo laico, y por eso los movimientos tienen tiempos catequéticos, y si los tienen que vivirlos de la mejor manera posible y procurar vivirlos de acuerdo a lo que significa la iniciación cristiana y a la comprensión actual de la iniciación cristiana. Pero es muy importante, dice el documento, lo siguiente, que cuando se da esa catequesis en los movimientos, se respete la naturaleza propia de la catequesis, tratando de desarrollar toda la riqueza de su concepto, mediante la triple dimensión de palabra, memoria y testimonio, doctrina, celebración y compromiso de vida. Los movimientos tienen que apuntarle a eso, a lo doctrinal, a la celebración y al testimonio y al compromiso de vida. La catequesis, sea cual sea el lugar donde se realice, es formación orgánica y básica en la fe. Ha de incluir, por lo tanto, un verdadero estudio de la doctrina cristiana, constituir una seria formación
abierta a todas las dimensiones de la vida cristiana. Digamos que ahí el documento de alguna manera enuncia un riesgo, ¿no? El riesgo es que en los procesos catequéticos que se dan en los movimientos, no siempre se considere el conjunto de la vida cristiana, sino que de pronto se focalicen demasiado en lo propio de su movimiento. Y está bien, el movimiento tiene todo el derecho de insistir en su carisma y en sus acentos particulares, pero si hace catequesis, está formando al cristiano maduro, pues no puede dejar de vista la riqueza de la vida de la iglesia. A mí me impresiona mucho cuando un movimiento desiste de tener como referente fundamental la palabra de Dios y se centra únicamente en los escritos del fundador. Los escritos del fundador son buenísimos y deben leerlos, pero no pueden ser el único referente si estamos hablando de una formación cristiana inicial que introduzca a la persona en los aspectos esenciales de la vida de fe. Y finalmente una advertencia, si se quiere, corta pero significativa. Hay que afirmar que los movimientos y asociaciones, por lo que se refiere a la catequesis, no son una alternativa ordinaria a la parroquia, en la medida que la parroquia, es comunidad educativa de referencia propiamente tal. Es decir, que un movimiento no podría sentirse contento si en cierto sentido acapara tanto a la persona que le impide entrar en contacto con su comunidad parroquial o con su diócesis, o más ampliamente aún con la Iglesia universal. Y por eso hay quienes dicen que el escenario más propio de la iniciación cristiana de adultos es la parroquia, o de niños en general, de todos, de niños, jóvenes y adultos. Es la parroquia, porque la parroquia contiene todos los elementos y todos los aspectos de la riqueza de la tradición eclesial católica. En un movimiento siempre existirá el riesgo de privilegiar un aspecto sobre otros. Entonces, eso es bueno que lo tengan en cuenta. Sí, ustedes hacen catequesis y la hacen no solamente cuando sientan a la gente en una reunión, la hacen porque generan ambientes propicios al conocimiento de Cristo y de la vida cristiana. Pero no olviden que no se habrá logrado un verdadero proceso de maduración en la fe para concluir esto que estamos diciendo sobre movimientos e iniciación cristiana. Ustedes inician maravillosamente porque tienen esos ambientes donde la gente vive esa comunidad tan necesaria para que se dé la iniciación cristiana. Pero no olviden que no harán verdaderos procesos de iniciación cristiana si no hacen que la gente se sienta partícipe no solo de su movimiento, sino de la iglesia en su conjunto, en que se vinculen a la parroquia, a la diócesis, en que se sientan afectivamente unidos a toda la iglesia universal y no solamente a su movimiento. Pero el movimiento es una bendición. En esta línea de todo lo que hemos dicho sobre la comunidad y la importancia de la comunidad y del ambiente de vida cristiana, por Dios, cuánto bien nos han hecho ustedes, a cuánta gente los movimientos no han atraído hacia Cristo. Pero ya que lo logran, tengan un horizonte amplio y busquen que la gente quede insertada vitalmente, no solo en su movimiento, sino en su parroquia, en su diócesis y en último término en la Iglesia universal.